Aquí vamos. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al diputado secretario Cecilia a pasar lista de asistencia y, en su caso, comprobar la existencia de quórum. Lista de asistencia. Acosta Alón Rafael. Alonso Quebruriel. Arias García Roger. Balboa Sánchez Rafael Lerner. Bosch Hernández Patricio. Presente. Cabrera Sandoval Francisco Javier. Cáceres Álvarez Andrés. Campos Piedra Tito. Castillo Ramírez Francisco. Castillo Reyes Verónica. Córdoba Hernández Gaspar. Córdoba Hernández José del Pilar. Córdoba Leiva Mario. David Lucho Esteralicia. De la Cruz Alejandro Carlos Mario. García Martínez Nueva Beatriz. Herrera David José Sabino. Herrera Sánchez José del Carmen. Herrera Torruco Nueva Daniel. López Hernández de Rosalinda. Madrigal Hernández Liliana Ivette. Madrigal Méndez, así dije, ¿no? O al revés. Madrigal Sánchez Araceli. Marín Figueroa Luis Rodrigo. Mollinedo Zurita Ana Karen. Montalvo Navarrete Olegario. Obando Magaña Lipio. Pérez Rojas Verónica. ¿Dónde está? Quevedo Custodio Araceli. Rivera Ramón Uriel. Tampoco está. Luis Agustín Casilda. Segovia Vázquez Jovita. Sí. Silvana Arellano María Elena. Taracena Gordillo Leticia, está dispensada. Vidal Fósil Ana Berta. Zapata Hernández Mireya. Son 30 votos, 30 asistencias. Hay quórum diputado presidente con 30 asistencias y 5 inasistencias. Gracias, diputado secretario. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito al secretario se justifiquen las inasistencias del diputado Andrés Cáceres Álvarez y Leticia Taracena Gordillo, ambos por encontrarse en recuperación de salud, y del diputado Uriel Rivera Ramón y del diputado José de Carmen Herrera Sánchez por estar atendiendo el trabajo de su comisión. Y asimismo informo que la diputada Verónica Pérez Rojas en unos momentos más se integrará a esta sesión. Cumplida su encomienda, presidente. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 11:36 del día 21 de febrero del año 2013, declaro abiertos los trabajos legislativos
de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura, a la diputada prosecretaria de lectura al orden del día. Con gusto, presidente. El orden del día de la sesión pública ordinaria de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 21 de febrero del año 2013. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2013. 5. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 6. Lectura de un oficio enviado por el presidente de la Junta de Coordinación Política y declaratoria de la nueva integración del órgano de gobierno de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. 7. Iniciativa de leyes o decretos y proposiciones con puntos de acuerdo. 7.1. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley de Protección Ambiental y de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado, con el objeto de establecer un programa preventivo de verificación vehicular que presenta el diputado Patricio Bosch Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 7.2. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección de los Animales del Estado de Tabasco, que presenta la diputada Esther Alicia Dagdut Lutzo, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 7.3. Lectura de una proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Tabasco para que en uso de sus facultades determine el daño ambiental sufrido en el municipio de Nacajuca, Tabasco, derivado de la explosión de un oleoducto de petróleos mexicanos que conduce hidrocarburos provenientes del pozo Terra 3 del complejo petrolero CEN, que presenta el diputado Tito Campos Piedra, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputada prosecretaria. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía a la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el orden del día. Quienes tienen por afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. El orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, con 35 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. El punto cuarto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2013, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo me permito proponer la dispensa a su lectura, en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta sesión. En consecuencia, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa de lectura del acta que ha sido citada el diputado presidente. Quien esté por afirmativa, favor manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura del acta antes mencionada con 35 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobada la dispensa de la lectura del acta citada y no habiéndose recibido ninguna observación en torno
a la misma, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha sido citada por el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 19 de febrero del año en curso ha sido aprobada con 35 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se declara aprobada en sus términos el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 19 de febrero del año 2013 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia y los comunicados recibidos, por lo que solicito a la diputada prosecretaria de lectura a los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor el 21 de febrero del año 2013. 1. Oficios firmados por la licenciada Carla Parra González, secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso de Morelos, por el que comunica la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional y la apertura de los trabajos legislativos correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones de la 52ª legislatura del Estado de Morelos. 2. Oficio suscrito por el C. Jorge Luis Ramírez Mayo, por el que envía un oficio circular del Honorable Congreso del Estado de Colima, por el que informa la elección de presidente y vicepresidente que fungirán durante el mes de febrero del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Cumplida su encomienda, diputado presidente. El trámite que recae de los comunicados a que ha dado lectura la diputada prosecretaria es el siguiente. Con relación a los oficios remitidos por los H. Congreso de los Estados de Morelos y Colima, esta soberanía se da por enterada y se ordena archivarlos en el expediente respectivo. Gírese los acuses de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites que procedan. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito al diputado secretario se sirva a dar lectura al oficio enviado por el presidente de la Junta de Coordinación Política de este H. Congreso del Estado. Oficio HCE, diagonal JCP, diagonal 0237, diagonal 2013, Villahermosa, Tabasco, 20 de febrero de 2013. Diputado Carlos Mario de la Cruz Alejandro, presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado, presente. Me permito comunicarle que en reunión de trabajo en la Junta de Coordinación Política celebrada el día 18 del presente año, se dio a conocer en la correspondencia recibida el escrito asignado por la diputada Jovita Segovia Vázquez, mediante el cual manifiesta separarse de la fracción parlamentaria del Partido del Movimiento Ciudadano y declararse diputado independiente, por lo que los términos de lo dispuesto por el artículo 54, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política queda conformada de la siguiente manera. Diputado Rafael Abner Balboa Sánchez, presidente. Diputado Oriol Lorenzo Alonso Que, secretario. Diputado Andrés Cáceres Álvarez, secretario. Diputado Patricio Bosch Hernández, secretario. Diputado Francisco Castillo Ramírez, secretario. Diputado Gaspar Córdoba Hernández, secretario. Diputada Milady Araceli Quevedo Custodio, secretaria. Diputado Francisco Javier Cabrera Sandoval, vocal. Diputada Esteraliza Valdés Lutzol, vocal. Diputado Roger Arias García, vocal. Diputada Mireya Zapata Hernández, vocal. Lo anterior para su conocimiento. Cumplida su encomienda, presidente. En virtud de lo anterior y en acatamiento a lo señalado en el artículo 54, fracciones primera y cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procederemos a la declaratoria de la nueva integración de la Junta de Coordinación Política por la duración de la 61ª legislatura, por lo que solicito a los presentes ponernos de pie.
Siendo las 11:40 del día 21 de febrero del año 2013, declaro legal y formalmente la nueva integración de la Junta de Coordinación Política de la 61ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco por el término de la duración de la misma, la cual queda de la siguiente manera. Presidente, el ciudadano diputado Rafael Abner Balboa Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática. Secretario, el ciudadano diputado Rubiel Lorenzo Alonso Que, del Partido Revolucionario Institucional. Secretario, el ciudadano diputado Francisco Castillo Ramírez, del Partido Acción Nacional. Secretario, el ciudadano diputado Andrés Cáceres Álvarez, del Partido del Trabajo. Secretario, el ciudadano diputado Gaspar Córdoba Hernández, Movimiento Ciudadano. Secretario, el ciudadano diputado Patricio Bosch Hernández, del Partido Verde Ecologista de México. Secretaria, la ciudadana diputada Mileidi Araceli Quevedo Custodio, del Partido Nueva Alianza. Vocal, el ciudadano diputado Francisco Javier Cabrera Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática. Vocal, la ciudadana diputada Esteralicia Dabduc Luxo, del Partido Revolucionario Institucional. Vocal, la ciudadana diputada Mireya Zapata Hernández, del Partido de Acción Nacional. Vocal, el ciudadano diputado Roger Arias García, del Partido del Trabajo. Podemos sentarnos. Se instruye al oficial mayor enviar a las autoridades federales, estatales y municipales los comunicados respectivos. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de acuerdo, por lo que se le concede el uso de la voz al diputado Patricio Bosch Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, para que dé lectura a la iniciativa que presenta. Tiene la palabra, señor diputado. Buenos días. Con permiso de los integrantes de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputados, medios de comunicación que nos acompañan, público en general. En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 33, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 72, fracción segunda, 73, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 74 del Reglamento Interior del Congreso, me permito presentar a la consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley de Protección al Ambiente del Estado y de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado, con el objeto de prever con una obligación de la autoridad estatal el implementar un programa preventivo de verificación vehicular obligatoria en el Estado, al tenor de los siguientes. Exposición de motivos. La verificación vehicular es una actividad de control de emisiones de contaminantes en la atmósfera a través de la inspección y mantenimiento de los vehículos automotores. En México, los programas de verificación vehicular tienen como meta principal certificar que los vehículos automotores en circulación no rebasen los límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera establecidos por las normas oficiales mexicanas. En nuestro país, los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, así como el Distrito Federal, cuentan con programas de verificación vehicular para prevenir, en algunos casos y controlar en otros, los índices de contaminación atmosférica. La aplicación de programas de verificación de las emisiones vehiculares permiten reducir hasta un 30% las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos, y los programas más exigentes logran la reducción adicionales en el orden del 10% de los óxidos de nitrógeno. Adicionalmente, estos programas generan otros beneficios, como el mantenimiento vehicular periódico, la renovación del sector de transporte, la introducción de tecnologías y combustibles más limpios, salvaguardando la salud y el bienestar de las personas.
En Tabasco, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, en el año 2011 existían un total de 424.349 vehículos automotores registrados. La base jurídica para el funcionamiento de estos programas de verificación vehicular se encuentra en la Ley General de Equilibrio y la Protección al Ambiente, en las normas oficiales mexicanas que establecen los límites de emisiones máximos permisibles, el protocolo de medición de características de los equipos con que se aplica el protocolo de prueba, y en disposiciones legales y reglamentos locales en materia ambiental y tránsito de vehículos. En este sentido, la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente establece en materia de distribución y competencias y coordinación que corresponde a los estados la prevención, control y contaminación atmosférica generada por fuentes móviles que no sean de competencia federal, así como la vigencia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación en esta materia. Asimismo, materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, la citada norma federal establece que los gobiernos de los estados podrían establecer y operar sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación. Al respecto, la Ley de Protección Ambiental del Estado señala como uno de sus objetivos la prevención y el control de la contaminación atmosférica proveniente de fuentes fijas móviles de jurisdicción local, facultando a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado para establecer y operar y delegar sistemas de verificación de contaminación atmosférica. Asimismo, prevé en el capítulo 13º, denominado de control integrado de la contaminación, la sección tercera denominada de control de emisiones provenientes de fuentes móviles, en la que se establece como una atribución potestativa de la autoridad basada en estudios técnicos de la calidad del aire que justifique su instrumentación y desarrollo. El implementar programas de verificación obligatoria de fuentes móviles estatales. Sin embargo, no existe disposición legal que faculte a la autoridad ambiental a implementar este tipo de programas en forma preventiva. Esto es, sin necesidad de que la contaminación atmosférica en la entidad, en la calidad del aire en el Estado, se encuentre en una situación crítica. Por ello, es necesario adecuar nuestro marco jurídico estatal a efecto de que se establezca una base legal reglamentaria para que en el Estado pueda funcionar este tipo de programas. En razón a ello, en la presente iniciativa se proponen adecuaciones a la Ley de Protección Ambiental del Estado, con el objeto de establecer en dicha norma la obligación de la Secretaría de Energía, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Protección Ambiental para implementar un programa preventivo de verificación vehicular obligatoria para controlar las emisiones de gases tóxicos y prevenir la contaminación del aire. En este tenor se proponen las reformas y adiciones a los artículos 11, 140, 142, 146 de la Ley de Protección Ambiental del Estado. Asimismo, para hacer efectivas las adecuaciones propuestas a la Ley de Protección Ambiental del Estado, se prevé en el proyecto de modificación a la Ley General de Tránsito y Vialidad, con el objeto de facultar a las autoridades administrativas responsables de regular y ordenar la circulación de vehículos en el Estado, para coadyuvar con la autoridad ambiental en la vigilancia y cumplimiento de programas preventivos de verificación vehicular obligatoria del Estado por los propietarios o poseedores de vehículos automotores. En este sentido, se prevé que para la circulación de vehículos será necesario portar el holograma de verificación de contaminantes vigentes en los términos de programas preventivos de verificación vehicular obligatoria del Estado, facultando a la autoridad de tránsito a detener la unidad cuando no cumpla con este requisito. Voy a enviar la lectura de los artículos que conforman la iniciativa de decreto que se propone por respeto al tiempo de mis compañeros, además de que en su momento será objeto de análisis y discusión en el seno de la Comisión Orgánica competente. Es todo, diputado presidente. Gracias.
Aquí en la primera. Sí, pues eso va a crear una corrupción. Puede dar un problema a la ciudadanía. Lo veremos en la comisión, ¿no? Eso va a crear un problema de corrupción grandísimo. ¿Cómo? De la mano. Es preventivo, hay que prevenir. Acuérdate que estamos en contingencia permanente. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado Patricio Bosch Hernández de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México se turna a las comisiones orgánicas de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable y de Comunicaciones, Transporte, Vialidad y Tránsito de este Congreso, para que de manera unida procedan a su estudio, análisis y emisión del acuerdo de dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con los artículos 62 y 63, fracción 23ª, inciso A y 13ª, inciso C del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco. Asimismo, requiérase a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para que, con base en el acuerdo parlamentario de la pasada legislatura relativo al acuerdo de solicitud de opinión de impacto económico presupuestario de fecha 7 de enero de 2010, emita su opinión correspondiente. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites necesarios. Se le concede el uso de la voz a la diputada Esther Alicia Dagduc Luxo, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a la iniciativa que presente. Adelante, diputada. Con su permiso, diputado presidente. El diputado Carlos Mario de la Cruz Alejandro, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Vengo el día de hoy a presentar una iniciativa de ley para la protección de los animales en el Estado de Tabasco, bajo la siguiente exposición de motivos. En la actualidad, es premisa en toda sociedad proteger y conservar los ecosistemas y hábitat representativos de todos aquellos lugares que cuenten con una flora y fauna tan rica y vasta como la que tenemos en nuestro estado. Esto para procurar la sustentabilidad de los recursos naturales. Hoy en día debemos ser capaces de planear el desarrollo de nuestras acciones y medir las consecuencias de las mismas, ya que tenemos el ineludible deber de propiciar el rescate de nuestra relación respetuosa con la naturaleza y por ende con los animales, no solo por los bienes que nos ofrecen, sino en razón de la más digna expresión de nuestra cualidad humana. Por ello consideré viable la creación de un instrumento jurídico que permita cumplir con dicha premisa, llenando el vacío legal que actualmente tenemos en el estado de Tabasco y que condene este nuevo ordenamiento y sancione los malos tratos para los animales, reglamente su aprovechamiento racional mediante prácticas o métodos humanitarios y faculte a las autoridades estatales y municipales para sancionar en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones las infracciones cometidas al ordenamiento que hoy presento a la consideración de esta 61ª legislatura. En la pasada 59ª legislatura presenté el decreto por el que se creaba la Ley para la Protección de los Animales en el Estado de Tabasco,
en sesión pública celebrada el día 18 de octubre de 2007, misma que fue turnada en su momento a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud Pública para su estudio, análisis y dictaminación. Sin embargo, aún sigue en los temas legislativos pendientes, por lo que hoy retomo esta propuesta en virtud de la imperante realidad que ocupa el desarrollo sustentable del entorno ecológico, mejorando y actualizando el contenido de esta ley. La ley objeto de esta iniciativa protege y regula la vida y el crecimiento natural de las especies animales no nocivas, favorece su aprovechamiento y uso racional, asimismo evita y sanciona los actos de crueldad que se cometan en su contra. Esta ley permite regular el comportamiento humano en relación a la protección de los animales como seres vivos y objetos de derecho, toda vez que la mayoría de los estados cuentan ya con una legislación análoga. Con base en lo que establece el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, en sus párrafos 7º y 8º, se propone la creación de una ley cuyo objeto sea regular la protección de la vida y el bienestar de los animales, promover a través de la educación y la conciencia de la sociedad el respeto, cuidado y consideración a las formas de vida animal, fomentar la participación de los sectores social y privado en la protección y preservación de los animales, erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad hacia los animales, y establecer las disposiciones correspondientes a la denuncia, verificación, vigilancia, medidas de seguridad y sanciones en materia de protección a los animales en el estado de Tabasco. En materia de fauna doméstica, se propone la creación de un padrón estatal de mascotas que permita conocer el volumen y la problemática de las mascotas en nuestras ciudades y conocer cuántas de ellas cuentan con sus vacunas mínimas indispensables. De las decisiones de nosotros, los legisladores, depende la procuración de normas que conlleven al bienestar común, razón por la cual la presentación de la iniciativa de ley para la protección de los animales en el estado de Tabasco equivale a generar un desarrollo armónico y sustentable que allegue a los tabasqueños una vida plena y de respeto hacia un conglomerado más numeroso, más torturado y más silenciado que son los animales. El contribuir a la formación del carácter de la niñez y juventud en nuestro estado, proceso en el cual influyen notoriamente las disposiciones con las que los adultos afronten la tenencia y cuidado de los animales, redundará en la creación de excelentes ciudadanos, hombres y mujeres que procurarán heredar un mejor hábitat para las generaciones futuras. Esta ley contiene 8 capítulos. El capítulo primero, las disposiciones generales, precisando el objeto social de la ley y define los conceptos de los diversos tipos de animales, actividades y autoridades a los que se refiere. Asimismo, se establecen las facultades y atribuciones de las autoridades según su competencia. El capítulo segundo de los centros de control animal regula las condiciones que deben cumplir, sus alcances y sus funciones. El capítulo tercero de la participación social en materia de protección animal establece la forma en que los particulares
podrán colaborar para alcanzar los fines de la ley, sus derechos y obligaciones, entre ellas el requisito de estar inscritos en el padrón de las asociaciones y organizaciones sociales. El capítulo 4 de este ordenamiento se refiere a la política en materia de fauna silvestre. El capítulo 5 de la protección de los animales, en donde se establece de manera clara y precisa la forma en que las autoridades harán cumplir las disposiciones de esta ley y define qué actos son considerados de crueldad y maltrato, así como las prohibiciones y obligaciones de los establecimientos autorizados para la venta de animales. El capítulo 6 se refiere al sacrificio de los animales y señala que se hará solo con la autorización de las autoridades competentes. El capítulo 7 habla de la denuncia ciudadana y establece que toda persona podrá denunciar cualquier acto u omisión derivado del incumplimiento de esta ley y la autoridad estará obligada a realizar las inspecciones que se deriven de ellas. Y finalmente el capítulo 8 se refiere a las sanciones, en donde se tipifican las infracciones de lo dispuesto por la ley y las correspondientes sanciones aplicables. De esta forma y con fundamento en los términos que marca el artículo 33, fracción 2 y 36, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por el cual estamos facultados para expedir leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social, me permito someter a esta soberanía la presente iniciativa de decreto. Artículo único. Se expide la ley para la protección de los animales en el Estado de Tabasco, para quedar integrada con los 8 capítulos a los que hice referencia en la exposición de motivos. Y los transitorios, primero, que la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Artículo 2 transitorio. Las personas que realicen actividades reguladas por esta ley dispondrán de un término de 90 días naturales contados a partir de su entrada en vigor para ajustarse a lo dispuesto en la misma. Artículo 3 transitorio. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. Y artículo 4. El titular del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos de la entidad en el ámbito de su competencia en un término de 90 días naturales deberán expedir el reglamento respectivo o adecuarse los ya existentes para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Es cuanto. Atentamente, diputada Esther Alicia Dacto Glutzo. Muchas gracias. Esta es la que confirma, ¿no? Esta es la que confirma. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Esther Alicia Dacto Glutzo de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional se turna a las comisiones orgánicas unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud de este Congreso del Estado para su estudio, análisis y emisión
del acuerdo de dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 63, fracción segunda, inciso H, del Reglamento Interior del H Congreso del Estado de Tabasco. Asimismo, requiérase a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para que, con base en el acuerdo parlamentario de la pasada legislatura relativo al acuerdo de solicitud de opinión de impacto económico presupuestario de fecha 7 de enero de 2010, emita su opinión correspondiente, se instruye al oficial mayor realizar los trámites necesarios. Se le concede el uso de la voz al diputado Tito Campos Piedra, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a la proposición con punto de acuerdo que presenta. Adelante, diputado. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados, del público que nos acompaña y de los medios de comunicación, el suscrito diputado Tito Campos Piedra, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, y en ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los artículos 28, párrafo segundo y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, presento a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta, delegado de la Procuraduría General de Protección al Ambiente y el Estado de Tabasco, para que en uso de sus facultades determine el daño ambiental sufrido en el municipio de Nacajuca, Tabasco, derivado de la explosión de un oleoducto de petróleos mexicanos que conduce hidrocarburos procedientes del pozo Terra 3 del complejo petróleo CEN. Que en fecha 7 de febrero del año 2013, en la zona del ejido Oxiacaque del municipio de Nacajuca, Tabasco, se presentó la explosión de un oleoducto de aproximadamente de 20 pulgadas de diámetro, perteneciente a la paraestatal Petróleos Mexicanos. Este oleoducto conduce hidrocarburos provenientes del pozo Terra 3 del complejo petrolero CEN, que derivado de la explosión se produjo una importante fuga de hidrocarburo de este oleoducto, misma que muy posiblemente haya afectado el ecosistema de pantanos y lagunas existentes en esta zona del ejido Oxiacaque de Nacajuca, del municipio de Nacajuca, Tabasco. Que una de las actividades económicas importantes de esta zona es la pesca, y que derivado de esta explosión oleoducto y posterior fuga de hidrocarburo, es muy posible que se haya dañado de manera importante el ecosistema de pantanos y lagunas de esta zona, y en consecuencia la economía de las familias de Nacajuca, Tabasco, que dependen de una gran medida de la pesca como medio de subsistencia. En razón de lo anterior, es que solicito del delegado de la Procuraduría Federal de Protección y Ambiente del Estado de Tabasco que investigue el impacto o daño ambiental sufrido en esta zona de Nacajuca, Tabasco, con la finalidad de que sancione a la paraestatal Petróleos Mexicanos por los daños ocasionados al medio ambiente tabasqueño, así como igual forma obliga a Pemex Petróleos Mexicanos a reparar los daños ocasionados al ecosistema, lagunas y pantanos que se ubican en esta zona de Nacajuca. Por lo anterior,
expuesto y con fundamento en el artículo 65 del reglamento interior de esta Cámara de Diputados, someto a la consideración de este honorable Congreso del Estado de Tabasco el siguiente. Se exhorta al delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Tabasco para que en uso de sus facultades determine el daño ambiental sufrido en el municipio de Nacajuca, Tabasco, derivado de la explosión de un oleoducto de Petróleos Mexicanos que conduce hidrocarburos provenientes del Pozo Terra 3 del complejo petroquímico SENS. Muchísimas gracias. La proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Tito Campos Piedra de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática se turna a la Comisión Orgánica de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de este H. Congreso del Estado para su estudio, análisis y emisión del acuerdo de dictamen que en derecho proceda de conformidad con el artículo 63, fracción 23ª, inciso A del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites necesarios. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero diputado o diputada que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con el diputado secretario.
a la diputada Araceli Madrigal Sánchez de la fracción parlamentaria del PRD. Adelante, diputada. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación, público en general que nos visita, muy buenas tardes. La pérdida de un idioma constituye el empobrecimiento para la humanidad y un retroceso en la defensa del derecho de toda persona a ser escuchada, a aprender y a comunicarse. He decidido subir a esta tribuna para sumarme a la declaración que hiciera la Conferencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en noviembre del año de 1999, cuando decidió aprobar la propuesta de Bangladesh de proclamar el 21 de febrero Día Internacional de la Lengua Materna, con el objetivo de promover la diversidad cultural y el multilingüismo de la enseñanza y la educación en la lengua materna, además de la libertad de la autonomía personal. La lengua materna se entiende por lengua materna a la primera que puede ser adquirida por la persona y que puede corresponder a la que habla la madre, pero también puede corresponder a la que habla el padre o toda aquella persona que esté cerca del ser humano en su primer año de vida. Para la UNESCO, los idiomas son una herramienta para fortalecer la calidad del aprendizaje. Las lenguas son el instrumento para preservar y desarrollar el patrimonio cultural tangible e intangible de los seres humanos. Es lamentable señalar que con el tiempo, si no consideramos las recomendaciones de los organismos internacionales, nacionales y locales, es probable que más del 50% de los 7.000 idiomas que se hablan en el mundo desaparezcan. Cargamos sobre nuestra conciencia mestiza 520 años de colonialismo funcional, sumisos en un idioma que nos fue impuesto y que hasta hoy no hemos hecho oficial. Las lenguas o idiomas indígenas que no necesitan de decretos oficiales para propagarse son las voces libres de nuestra tierra, son las expresiones fidedignas y auténticas de nuestra patria, la parte vulnerable que todos los días tratamos con desdén y soberbia, con humillación y vergüenza, esa que al paso de los años sigue esperando con humildad y gallardía, con justicia y decoro, de los que se sometieron al idioma español se integren sin desventaja a su historia. Parecería una locura anacrónica, pero de no hacerlo, estaríamos en desventaja con el resto del mundo desarrollado que está integrado todo su conglomerado social. La UNESCO ha contabilizado la extinción de 110 idiomas indígenas. Sobreviven actualmente 68 lenguas con 364 variantes. 23% de estas se encuentran en extinción. En materia educativa, la diversidad fue un problema para el país, al impulsarse una educación para todos basada en el idioma español. Las zonas indígenas quedaron desfasadas en aras de buscar una identidad mexicana. Fue en el sexenio de Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, donde se hizo posible la idea o las ideas iniciadas por José Vasconcelos de educar parejo. En manera oficial, hoy en las escuelas indígenas opera una desventaja para esta población de 6.695.228 personas a nivel nacional. No podemos soslayar
que el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional de 1994, los acuerdos de San Andrés Larráizar en Chiapas, fue la llamada de atención al despertar de los embelesos de la era moderna, de nuestra entrada al libre comercio y la globalización, al poner atención en políticas públicas para las zonas de idiomas indígenas. Fue hasta el 14 de marzo de 2003 que entró en vigor la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas como parte de las garantías de los pueblos y comunidades indígenas, en la que se reconoce a las lenguas indígenas nacionales como parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico del país, además de reconocer la diversidad de lenguas indígenas como parte de la composición pluricultural de la nación mexicana. En nuestro estado encontramos, según el INEGI, 66.526 personas mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena, entre las que se destacan la lengua madre yocotán, chontal, chol, zoque, septal y náhuatl, lo que representa el 3% de la población estatal. En Tabasco, 37.072 personas hablan la lengua materna yocotán, chontal, 13.840 hablan chol, 2.849 hablan celtal y 1.379 solcil. En los municipios de Nacajuca, Centro, Centla, Comalcalco y Macuspana, Jonuta, Tacotalpa y Tenosique, de acuerdo al censo del INEGI del año 2010. Es por ello que exhorto en un día como hoy a las autoridades en materia indígena educativa a generar programas institucionales para promover en todos los niveles educativos la preservación de las lenguas maternas de nuestro estado, a fin de continuar los esfuerzos para ampliar y fortalecer las oportunidades de educación para los niños, jóvenes y adultos de las comunidades indígenas de Tabasco. Quiero informarles que actualmente solo se da educación bilingüe en escuelas primarias y secundarias del municipio de Nacajuca y de Centla, y solamente existe una universidad en el municipio de Tacotalpa, que es la Universidad Multidisciplinaria, donde se imparte también esta educación como asignatura oficial. Impulsaremos la obligatoriedad de emitir los textos legales no solo en el idioma español, sino también en las lenguas maternas de nuestro estado de Tabasco, para estar e integrar a nuestros hermanos indígenas a la cultura actual. Es todo. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado Noé Herrera Torruco, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Muy buenas tardes, diputado Carlos Mario de la Cruz Alejandro, presidente de la mesa directiva del H Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación y público asistente. Los niños son la parte más vulnerable de una sociedad. Son las víctimas susceptibles a las equivocadas políticas de salud pública, y si bien la mortalidad infantil se ha reducido en México, no deja de ser un factor de preocupación para los gobiernos y, por supuesto, para los padres de familia. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México, de 64 muertes por cada 1000 nacimientos en el periodo de 1970 a 1974, pasó a 31 por 1000 en el año 2000. La tasa de mortalidad infantil es un indicador de las condiciones sociodemográficas básicas de una población. Los países que registran la tasa más baja son Islandia, con 2 defunciones por cada 1000 nacidos vivos, Suecia y Japón, y Singapur, con 3 defunciones.
En el otro extremo, con las tasas más altas, están Angola con 198, Afganistán con 139, Níger con 123 y Ruanda con 107 muertes de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. Para el año 2000, México tiene una tasa del orden de 26 defunciones de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos, ubicándose en el plano internacional muy por debajo del promedio mundial, que son 56, y con un nivel bastante similar al del conjunto de países de las regiones centroamericana, con 36, sudamericana, con 31. En este contexto, los países con mejor nivel de mortalidad infantil en América Latina son Cuba con 7, Chile con 10, Puerto Rico con 11 y Costa Rica con 12, en tanto que las mayores tasas en la región se presentan en Haití con 80, Bolivia 63 y Guatemala con 50 defunciones. Las cifras nos obligan a reforzar las medidas sanitarias para descender aún más en las estadísticas de mortalidad infantil. Este tema requiere de atención inmediata y una de las intervenciones efectivas en la salud pública infantil son las vacunas. Gracias a la aplicación oportuna se han prevenido enfermedades y muertes en millones de niños al año. México ha alcanzado impactos benéficos en la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunación, que incluyen enfermedades tan antiguas como la viruela, poliomielitis, sarampión, difteria, tosferina, tétanos y tuberculosis meningia. A lo anterior han contribuido particularmente las Semanas Nacionales de Salud y otras estrategias que han permitido focalizar las acciones y cumplir con las metas nacionales e internacionales. Una de estas estrategias es la implantación de la Cartilla Nacional de Vacunación, que desde 1978 se estableció en México por decreto presidencial, como un instrumento de registro y control de las dosis de vacunas que reciben los niños y niñas menores de 5 años de edad. Su uso ha sido obligatorio y su distribución gratuita en todas las instituciones del sector salud. Las Semanas Nacionales de Salud se han caracterizado por ser el primer evento de salud pública en otorgar a la niñez mexicana acciones integradas de atención primaria, cuyo eje central son las acciones de vacunación. Tienen como objetivo aplicar las vacunas que necesitan los menores de 5 años para completar su esquema básico, así como las que se administran de forma complementaria a los adolescentes y adultos. Por lo anterior, hago un exhorto a todos los padres de familia para apoyar estas acciones que aquí en Tabasco, como en el resto del país, se iniciarán el próximo sábado 23 de febrero y culminarán el día 1 de marzo. Para mantener erradicada la poliomielitis en todo el territorio nacional, es necesaria la aplicación de la vacuna Sabin a la población de 6 meses a 4 años, siempre y cuando los menores de 1 año cuenten con 2 dosis de vacuna pentavalente acelular. La Secretaría del Estado de Tabasco informó que ha dispuesto de todos los elementos para la aplicación de las vacunas, con un desplazamiento importante de personal capacitado en los diferentes puestos de vacunación de los 17 municipios. Aquí quiero resaltar el trabajo sensible de las enfermeras, enfermeros, médicos encargados de aplicar las dosis, ya que lo hacen con amor y entrega. Compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación, por la felicidad de nuestros niños, extendamos este mensaje y contribuyamos a mejorar la salud de los infantes. Por amor a Tabasco, es cuanto. Bien, diputado. Déjale la copia. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Jovita Segovia Vázquez, diputada independiente.
permiso de la mesa de directiva, público asistente y medios de comunicación. A los 51 días de gobierno, el titular del Poder Ejecutivo, Arturo Núñez Jiménez, hace unos momentos señaló que en relación con la entrega-recepción de la administración saliente se documentó que encontró pasivos no reportados y que el monto real de los adeudos son superiores a los de 17.000 millones de pesos. El porcentaje de las participaciones de Tabasco a 20 años comprometidos no es de 14% como se había informado, sino del 24-47%. Existe faltante de recursos en cuentas y programas federales al cierre de ejercicio presupuestal del 2012 hasta por la cantidad de 1.918 millones de pesos. Este faltante corresponde a los sectores salud, educación, justicia, seguridad pública, protección civil y en el concepto otros. Además de que este dinero no se ejerció con los fines provistos, ni se entregaron comprobantes de su aplicación. El gobernador hizo hincapié que se instruyó a la Contraloría a presentar las denuncias respectivas. Existen responsables identificados, servidores públicos de alto rango, adeudo a proveedores y acreedores diversos, pasivos que complican a sobremanera el ejercicio de la presente administración por más de 2.300 millones de pesos. Robo de documentos oficiales en la entrega-recepción relacionados con el capítulo 600.000 del presupuesto de obras públicas y servidores relacionados con las mismas. Documentos robados durante el 2012. Manipulación de sistemas informáticos. Los sistemas computaciones fueron alterados, dañados, los soportes necesarios para la buena marcha de los servicios públicos. Presupuesto de egresos disfuncional al grado de que existen rubros de gastos que absurda inexplicablemente fueron asignados sin justificación alguna, tales como alimentación de reclusos o gastos de difusión del gobierno del Estado, hasta por 5.000 millones de pesos, que de no corregirse pondrían en grave riesgo las finanzas del Estado. Por lo anterior, el gobernador estableció que hará una replanteación del presupuesto de egresos del 2013. De igual forma, habrá de expedir un decreto en materia de austeridad en el ejercicio de gasto público. El gobernador invitó a los tabasqueños a sumarse a este decreto y hace un llamado sereno y realista para reconstruir las finanzas públicas, para impedir que estos escenarios se repitan, sea quien sea. El gobernador actual reconoció que aún con las evidencias ciudadanas y los señalamientos del pueblo que se hicieron públicos en su momento, el exgobernador Andrés Rafael Granier Melo no hizo algo para investigar o evitar se siguiera con el saqueo en Tabasco.
dijo expresamente que no habrá impunidad ni perdón para nadie. Compañeros diputados, es grave la situación que vive Tabasco. Dejemos de perder el tiempo en señalamientos inútiles y viscerales. Pongamos a trabajar. Tabasco nos necesita. Hagamos la reflexión a que nos invita el señor gobernador. El Poder Legislativo también debe de emitir sus propios lineamientos de austeridad para evitar gastos inútiles. Para evitar que en Tabasco se repita la historia, hagamos lo propio. Propongo crear hacia el interior de este Congreso una comisión de diputados, escúchenlo bien, una comisión de diputados que vigile el ejercicio y gasto de este Poder Legislativo, que no sea integrada por los diputados que forman parte de la Junta de Coordinación Política, que cuente con autonomía técnica y que su finalidad sea exclusivamente vigilar y medir el gasto Congreso del Estado, a través de lineamientos manuales y normas de medición contable y de gestión. Adecuemos nuestro marco jurídico y transparentemos cada peso que guarde, custodie y ejerza este Poder Legislativo. Pregonemos con el ejemplo. El buen juez por su propia casa empieza. No enviemos el mensaje equivocado a la ciudadanía de que estamos ajenos a la situación que vive Tabasco. Unamos esfuerzos, compañeros diputados. Es necesario cambiar a Tabasco. Es cuanto la diputada independiente Jovita Segovia Vázquez. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Mireya Zapata Hernández de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional. Con el permiso de la mesa directiva, medios de comunicación, público asistente, he hecho uso de esta tribuna y voy a empezar mi intervención con esta frase: el poder más peligroso es del que manda, pero no gobierna. Gonzalo Torrente Ballester. Al mes y medio del inicio de los trabajos de esta 61ª legislatura, es necesario hacer una reflexión para medir cuánto se ha hecho en beneficio de los tabasqueños. Hasta el 19 del presente, se han presentado 31 iniciativas de diversos grupos parlamentarios, 17 propuestas de puntos de acuerdo y diversas propuestas de acuerdos parlamentarios. Se han aprobado 5 iniciativas de reforma y 2 propuestas de acuerdo de urgente resolución. Hay que destacar que de esas propuestas de puntos de acuerdo que han sido aprobadas de urgente resolución son las presentadas por la fracción del PRD y que consisten en seguimiento a fideicomiso en Tabasco y pintar o poner señalamientos de color rosa a la entrada del Congreso del Estado. Tal parece
que los temas que sí son urgentes para los tabasqueños no son urgentes para la fracción parlamentaria perredista de esta 61ª legislatura. Los temas que exigen los ciudadanos tabasqueños sean resueltos inmediatamente, señores diputados, son salud pública, seguridad pública, economía, falta de empleo, mejores oportunidades, reactivación de la industria, comercio y turismo. Tenemos que entender, señores diputados, que somos el poder legislativo, uno de los 3 poderes en los que se divide para su ejercicio el poder público. La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este, no para beneficio de unos cuantos, ni para los temas que solo le interesan a unos pocos. Pintar de color rosa el Congreso no trae beneficio para nadie, solo al proveedor al que se le compre el material para ello. ¿O acaso se piensa que con eso se mejorará la calidad de vida de las personas que sufren de cáncer? ¿O los servicios médicos van a ser de mejor calidad? ¿Y se les va a dotar de los suministros necesarios para que tengan una mejor calidad de vida a los pacientes con cáncer u otras enfermedades crónico-degenerativas? Y sí, efectivamente, la que suscribe votó a favor de esa propuesta. Sin embargo, pido a todos mis compañeros diputados que voten a favor de las prioridades del Estado de Tabasco. Pedir de urgente resolución el seguimiento a los fideicomisos en Tabasco es importante, claro que sí, pero antes de cualquier otro tema, cuestión o circunstancia está privilegiar la salud de nuestros ciudadanos, derecho inminente del ser humano, tal y como lo consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Establece en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, además de tener derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedades, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. También hace referencia a la necesidad de cuidados y asistencias especiales durante la maternidad y la infancia, y el derecho de protección social para todos los niños nacidos dentro o fuera del matrimonio. Primero está la salud pública, por lo que pido al presidente de la Comisión Orgánica de Salud de esta 61ª legislatura proceda a dictaminar la propuesta que realizó la suscrita de crear una comisión especial para dar seguimiento a las irregularidades o hechos de posible corrupción en el sector salud. Le hago del conocimiento que el término de 20 días para dictaminar de conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
ya está vencido. Entonces, ¿violentará la fracción del PRD la ley? Les recuerdo que pregonaron y prometieron hacer valer la Constitución, la ley, la justicia y el derecho. Señor presidente de la Junta de Coordinación Política, también le hago del conocimiento que el término para acordar la propuesta de acuerdo parlamentario para traer a comparecer a la Contralora del Estado ya está vencido. Se argumentó a principios de enero de este año que no votaron a favor de la urgencia de llamar a comparecer a dicha secretaria debido a que la misma estaba apenas tomando protesta. Hoy en día, ¿cuál es el argumento, señor diputado Abner Balboa? Ya han pasado más de 45 días. ¿Cuánto más vamos a seguir esperando los tabasqueños para que el cambio cierto se haga una realidad? Le exhorto a darme la fecha y hora, señor diputado, en esta misma tribuna y diga de forma pública la hora y fecha para trabajar estas propuestas en lugar de reunirse en privado con servidores públicos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado José Sabino Herrera de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Buenos días. Con su permiso, diputado presidente de la mesa directiva, compañeros legisladores, medios de comunicación y público en general, con la anuencia y de frente al pueblo de Tabasco. Vemos, conforme pasan los días, cómo el titular del órgano superior de fiscalización del Estado, en compañía de sus colaboradores y cómplices del maquillaje y del mal manejo de las finanzas y recursos públicos del gobierno pasado, aún se encuentran laborando en la actual administración y ahora tratan de presionar con la reapertura de los expedientes de las cuentas públicas de las administraciones municipales pasadas de extracción perredista, tratando de aplicar procedimientos resarcitorios y de fincar responsabilidad administrativa a quienes en su momento no lo hicieron. Es evidente que están tratando de hacer presión a la actual administración para mantenerse en sus cargos. Y eso nos lleva hoy a preguntarle a los tabasqueños, ¿será que esas personas, como el licenciado José Francisco Rullán Silva, tenga ética, calidad moral para seguir ocupando el puesto que hoy tiene? Que bien es cierto, le fue otorgado con todo derecho. También es del dominio público que dicho cargo obedece compromisos y pagos otorgados por la administración pasada por cubrirles y maquillarles sus cuentas públicas a los exfuncionarios del gobierno granierista y que hoy pretenden de seguirlo haciendo para evitar que sus exfuncionarios corruptos y saqueadores del pueblo de Tabasco se les finque responsabilidades administrativas y penales por el mal uso y desvío de los recursos públicos del Estado y que hoy están saliendo a relucir en la revisión de la entrega-recepción que le hicieron al actual gobierno que encabeza el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Por ello, hoy, desde esta tribuna, hacemos un llamado y emplazamos al licenciado José Francisco Rullán Silva
para que presente su renuncia al cargo de fiscal superior y no intervenir en las acciones legales que se emprenderán en contra de aquellos exservidores públicos que saquearon y endeudaron de manera indiscriminada al Estado de Tabasco. Porque este humilde pueblo, el día 1 de julio del año pasado, votó por el cambio verdadero en Tabasco. Y usted, señor fiscal, no forma parte de este cambio verdadero. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Neida García Martínez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada. Presidencia de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputados, amigos de los medios de comunicación. En esta tarde he decidido dar un pronunciamiento después de escuchar el que hizo el ciudadano gobernador de acuerdo al cómo encontró las finanzas del Estado. Que por cierto, le informo, ya hoy dio instrucciones a su contralora para que haga las denuncias correspondientes a quienes hayan sido responsables, diputada Mireya. Como es del conocimiento público, se encuentra pendiente de calificar la cuenta pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, misma que por decreto número 267, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado, mediante suplemento 7.335 de fecha 22 de diciembre del 2012, quedó en suspenso, cito textualmente, hasta que la Contraloría General del referido órgano autónomo resuelva en definitiva la investigación y procedimientos respectivos iniciados sobre el presunto sobreprecio en la adquisición del inmueble en el que se ubicarían las oficinas centrales del citado ente fiscalizable y demás responsabilidades que resulten. En el propio decreto se instruye al OSFE para que diera el seguimiento respectivo y proporcionar el apoyo técnico necesario a la Contraloría General del IEPC. El diferimiento de la calificación de la citada cuenta pública derivó del oficio asignado por la Comisión General del IEPC, enviado a la primera Comisión Inspectora de Hacienda, recibido el 27 de septiembre del 2012, en el cual se informó una serie de inconsistencias en el procedimiento de adquisición del inmueble que serviría de recinto de dicho instituto, recibiéndose igualmente en esta Comisión Inspectora de Hacienda un segundo oficio con fecha 6 de noviembre del 2012, por el que se hacía del conocimiento la instauración de un procedimiento administrativo de responsabilidad con motivo de una queja presentada ante dicho órgano interno de control en relación a los mismos hechos. En lo que va del presente año, se ha recibido informes de parte de la Contraloría General del IEPC relativos al estado que guardan los procedimientos administrativos de responsabilidad acumulados, identificados con las siglas y los números CGPA-PRD 004-2012 y su acumulado CGPA-003-2012. Este último iniciado en contra del exdirector de Administración, el licenciado Carlos Enrique Íñiguez Rosíquez, en los cuales se adjuntan las actuaciones y las pruebas documentales técnicas consistentes en los avalúos del inmueble sede del instituto y que arrojan la siguiente información. Pericial inicial solicitada por el IEPC de fecha 29 de noviembre del 2010, realizada por el ingeniero Gustavo Espinosa Ayala e ingeniero Adrián Banda Leija, por la cantidad de 33.850.000 pesos,
pericial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realizada por el ingeniero Alejandro Alfonso Ávila de la Fuente, 17.500.000 pesos. Esto nos da una diferencia de 16.350.000 pesos. Este procedimiento ha imposibilitado a este órgano legislativo, entre el análisis de la cuenta pública del IEPC correspondiente al ejercicio fiscal 2011, pues solo hasta que la Contraloría General resuelva dichos procedimientos se estará en condiciones de pronunciarse en relación a la calificación de la citada cuenta pública. Derivado de este acontecimiento que tiene que ver con la compra del edificio sede del Instituto Electoral, creo que la autonomía institucional se ha dimensionado equivocadamente. Una verdadera autonomía se busca con el propósito de desvincular del ente gubernamental a cualquier institución para que, como en el caso del IEPCT, no obedezca en lo político, en lo orgánico y en lo financiero, a intereses personales o externos, y sea una institución verdaderamente independiente. A los tabasqueños les debe quedar claro que la autonomía de que gozan los organismos electorales no es sinónimo de impunidad, ni mucho menos un salvoconducto para que en su caso no se le pueda fincar responsabilidad penal o administrativa a cualquier servidor público u órgano colegiado que incurra en faltas graves en la aplicación de los gastos o las compras. Todos los órganos y organismos dentro de su ámbito de competencia tenemos la obligación de vigilar por la sana y transparente manejo de los recursos de los tabasqueños. Es por esto que en el caso particular reconocemos la enorme responsabilidad que tiene la Contraloría General del IEPC en la investigación y verificación de que los consejeros electorales que hubieran recibido, manejado, administrado o ejercido recursos para la compra del edificio sede del instituto lo hubieran hecho conforme a la normatividad aplicable. El procedimiento administrativo sancionador que sigue la Contraloría se ajusta al párrafo segundo del artículo 354 de la Ley Electoral, que literalmente establece: tratándose del consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo Estatal, solo por infracciones administrativas que constituyan conductas graves y sistemáticas, el Contralor General notificará al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, acompañando el expediente del asunto fundado y motivado, a fin de que dicha Cámara, por el acuerdo de las 2/3 partes de los miembros presentes, resuelva sobre la responsabilidad. Se turnará también a las comisiones de Gobernación, Asuntos Electorales y Justicia y Gran Jurado para dictamen que finalmente baje al Pleno. Escenario en el que finalmente, por la naturaleza del encargo de los consejeros y por la forma en que se designaron, el Pleno, con las 2/3 partes de sus miembros, podrá resolver sobre la procedencia de la sanción que corresponda y que prevén la ley electoral y la ley de responsabilidad de los servidores públicos. Es por eso que en la construcción de un verdadero cambio, dentro de un verdadero Estado de Derecho, es necesario que los tres poderes del Estado y los organismos autónomos conjuguemos esfuerzos que den como resultado la transición de una democracia formal a una democracia integral, cierta y estable, que como forma de vida abra nuevos horizontes y nos permita dejar atrás la percepción ciudadana de que vivimos en un Estado donde hay casos de negligencia y corrupción, que queden en el olvido y que no pasó nada. Es cuanto, señor presidente y mesa directiva. Muchas gracias a todos. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este punto.
con los puntos del orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 13 horas del día 21 de febrero del año 2013, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día 26 de febrero del presente año en este mismo recinto. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias.